Yo saludo con mucho gusto a Carlos A. Pérez Ricart, él es escritor y me viene a presentar su más reciente libro, 100 años de espías y de drogas. Es una investigación de una colaboración entre el narco y el gobierno, entre los filtrados, protegidos e impunes, todo en donde pues todos son espías antinarcóticos. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Yuriria? Encantado de estar en tu programa aquí, en Al Cierre. Oye, pues platícame cómo fue que te diste a la tarea de escribir este libro, 100 años de espías y de drogas. Seguramente te habrás encontrado con muchas cosas que ni siquiera te habías imaginado, ¿no? Pues te cuento, Yuriria. Es un libro sobre la historia de los agentes antidroga de los Estados Unidos en México. Es un libro que cubre o que recorre 100 años de operaciones antidrogas de estos agentes estadounidenses en territorio mexicano. Cómo operaban, cómo vivían, con quién hablaban, qué tipo de operaciones encabezaban, quiénes y cuáles eran los narcotráficos a los que atacaban. Y todo esto para entender el funcionamiento hoy de agencias como la DEA. Y entonces no es un recorrido histórico por ser un recorrido histórico, sino que nos permite entender cómo operan hoy, o nos permite inferir cómo operan hoy, y así tener una idea más clara del funcionamiento de las políticas antidrogas en México. A ver, pues cuéntame. Por un lado, seguramente te habrás topado con que hay momentos en los que las agencias de inteligencia y de combate a las mafias del narco desde Estados Unidos, los cárteles de las drogas, etcétera, en algunos momentos han sido muy efectivas y eficientes. Y en otros te habrás encontrado también pues con información absolutamente, y no nada más respecto a los agentes de Estados Unidos, sino también respecto al, pues ahora sí que al comportamiento de las fuerzas de seguridad, pero también el narcotráfico y los políticos mexicanos, ¿no? Sí, por supuesto, te cuento, es una investigación larga, basada sobre todo en trabajo de archivo en México, pero sobre todo en Estados Unidos. Entrevisté a algunos agentes, a algunos exagentes, a policías, a militares, para darme una idea de cómo operaban los agentes. Y uno de los hallazgos principales es, pues, cómo agentes que en teoría o en principio no deberían estar operando en México, que no tenían autorización para operar en México, son partícipes de casos de secuestros, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, de tortura y de corrupción. Es decir, estos agentes antidrogas de Estados Unidos que normalmente pensamos como los buenos de la película, en este libro por lo menos se ven de una manera un poco más crítica. Entonces es una invitación a repensar cómo se ha construido la historia de la política de drogas, en donde te confieso, apenas había investigación, poquito, muy poquito sabíamos alrededor de esto, y un poco lo que demuestra en este libro es que no es algo nuevo, no es algo de los últimos 20 o 30 años. Los agentes de los Estados Unidos han operado hace cuando menos 100 años en México, y este creo es el primer libro en rastrear estas operaciones. Bueno, pues mucho se ha insistido que en realidad el tema de la producción de drogas en México empezó justamente a petición de Estados Unidos después de una de las grandes guerras, pues que encontraron ahora sí que en el campo mexicano un gran lugar para que se produjera, sobre todo la siembra de amapola, porque el consumo de opioides entre sus tropas durante estas guerras, pues también creó muchos adictos a los mismos. Entonces México resolvía un problema en Estados Unidos de adicción a través de la producción de estos mismos, que pues, terminó por salirse, digamos, de control absolutamente, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. La década de 1940 es clave. Si bien no hubo un acuerdo formal para que México produjera de manera legal amapola, sí es verdad que ante la ausencia de morfina y la necesidad de elementos a partir de los cuales pudiera generarse morfina y la necesidad de opioides en Estados Unidos, México y en particular lo que conocemos hoy como el Triángulo Dorado, Así es. Sinaloa, Chihuahua, Durango, Sonora también, el Cuadrilátero de Oro,
comienza a ser una zona fundamental para el cultivo de amapola y las primeras redes de narcotraficantes, algunos chinos, mexicanos, comienzan a llevar droga hacia los Estados Unidos. No se explica, para ser claro, no se explica la historia de la política de drogas de México sin el mayor mercado de drogas del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos. No se explica hoy, pero tampoco se explica en 1940 y a lo largo de esos últimos 100 años. Y seguramente no se va a explicar tampoco durante los próximos 100. Así es, esos esfuerzos retrospectivos de volver e identificar continuidades, identificar rupturas, qué es nuevo, qué no es nuevo, qué nos dice el caso de Caro, el caso de Cienfuegos. ¿Es realmente todo esto nuevo o realmente vamos a ver ejemplos muy parecidos a estos a lo largo de los últimos 100 años? Es una invitación para que la gente lea una historia que me parece que va a ser interesante, intenta ser escrita de una manera amena, es de divulgación, es parte de un trabajo académico, pero bueno, está escrito de manera atractiva, ni mejor ni peor, pero atractiva, para que la gente pueda conocer un poco más sobre la historia del tráfico de drogas en México y la historia en particular de las agencias antidroga de los Estados Unidos en nuestro país. Carlos A. Pérez Ricarte, escritor, 100 años de espías y drogas. Ya está a la venta en todos lados, ¿no? Tanto en papel como en formato electrónico. Aquí se los dejo y bueno, encantado de escuchar sus comentarios al libro. Muchas gracias. ¿Lo presentas próximamente? El 18 de agosto vamos a estar ahí el jueves 18 de agosto en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec. Me estará acompañando Gabriela Huarquetín, el Fisgón, Rafael Barajas y Sergio Aguayo. 5 de la tarde, todos invitados. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo enorme y una felicitación profunda por esta investigación tan necesaria. Y no solo necesaria para nosotros, necesaria también para Estados Unidos. Te mando un beso enorme. Gracias.